es igual a la raíz cuadrada de 6 menos x cuadrado menos y cuadrado, hallar la derivada en el punto P en la dirección tantos, ¿no? Ya, entonces primeramente vamos a meter la función z es igual a 6, bueno, raíz cuadrada de 6 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, no sabemos exactamente qué es esa función, no tenemos también la gráfica, pero no nos piden nada más que hallar la derivada direccional. En el punto P, aquí hay un P, 1, 1, y la dirección del inciso A es el vector 1 más 2, o sea, esto yo creo que debe ser. El vector S es I más 2J, que lo vamos a anotar de forma más corta para evitar utilizar los unitarios 1 y 2J. ¿Listo? Ya, 1 y 2J. Y eso sería para el inciso A. En el inciso B me pide en el mismo punto 1, 1. Allá la derivada, bueno, allá la derivada máxima, dice, ¿ver? Punto 1, 1, allá máximo. Ya, o sea, aquí el problema no es hallar el vector donde va a ser máximo, sino hallar cuánto vale la derivada máxima. Ya eso por formulita lo vamos a hacer. Entonces rápidamente hallamos el gradiente. Este es problema 1. Voy a ver si no hay nadie esperando un poquito. Eso. Ya. Entonces acá primeramente para poder aplicar derivada direccional necesitamos el gradiente. Entonces vamos a sacar el gradiente de z. La derivada direccional nos dice, nos pide directamente el gradiente de z, ¿ya? Y lo multiplicamos escalarmente por s y dividimos entre el módulo de s, ¿ya? Entonces vamos a hallar el gradiente de z, en primer lugar, es un vector. En la componente en y está la derivada respecto de x, la componente en j, o bueno, la componente en y está la derivada respecto de y. Listo. Ese sería nuestro trabajo, el que hay que hacer, pero nos faltan las derivadas. Vamos a calcular la derivada de z respecto de x y derivada de z respecto de y. Esta es la función. Ahora la x es mi variable, entonces todo lo demás es constante. Pero me están dando la derivada de una raíz cuadrada. Esto tenemos que resolver por regla de la cadena. ¿Por qué? Porque esta x cuadrada está envuelta en un cuadrado, en primer lugar, y luego del cuadrado está envuelta en una suma, y luego de la suma está envuelta en una raíz cuadrada. O sea, es una sola x, pero está envuelta en diferentes funciones. Entonces hay que hacer regla de la cadena. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar la regla de la cadena. Sería, primeramente, nos enfocamos en la raíz cuadrada. ¿Cómo vamos a eliminar la raíz cuadrada? Ustedes saben que la raíz de x, su derivada, es 1 sobre 2 raíz de x. O sea, todo lo mismo se copia aquí abajo. Igual acá entonces sería 1 sobre 2 raíz de todo lo mismo se copia abajo. ¿Listo? Esa sería nuestra primera parte. Le hemos eliminado la raíz cuadrada. Ahora derivamos esto por la derivada de 6 menos x cuadrado menos y cuadrado. Como estos no tienen ni una x, entonces se eliminan, se hacen 0. Y la derivada de 2x de x cuadrado es 2x. Cosino negativo, ¿no? Listo. De la misma forma hacemos para la derivada de y. Pero vamos a anotar el resultado, ¿no? Acá. Y lo vamos a borrar. Vamos a anotar rápidamente el resultado. Aquí sería el 2x va a ir arriba, va a simplificarse un 2 con un 2, y el x va a quedar al lado del 1, entonces sería menos x dividido, o este menos también lo podemos pasar adelante, ¿no? Para que no moleste. Raíz cuadrada, 6 menos x cuadrado menos y cuadrado. ¿Listo? Eso sería entonces mi derivada respecto de x. La derivada respecto de y no es tan diferente, ¿por qué? Porque igual hay que hacer de la raíz cuadrada, y de la raíz cuadrada va a quedar esto mismo abajo. Vale decir, para la raíz cuadrada va a ser lo mismo que acá. ¿Ya? Y acá va a ser menos 2y. ¿Por qué? La derivada de esto, de este y de este va a ser 0. Y de esto, su derivada es 2y, menos 2y, ¿no? Y saldría prácticamente lo mismo. Así que vamos a... Lo anotaremos, ¿ya? Por formalidad, el valorcito. Digo, ordenado. Y raíz de 6 menos x cuadrado menos y cuadrado, aunque nos quede fácil, ¿no?
Esos serían entonces sus resultados. Entonces, como nosotros necesitamos el gradiente reemplazado en un cierto punto, el vector S ya está a la vista. Aquí el vector S sabemos que es el mismo gradiente, ¿ya? Entonces nosotros necesitamos el gradiente reemplazado en el punto P1. P. Entonces vamos a encontrar gradiente reemplazado en el punto 1, 1. Esto nos está diciendo que reemplace x1 y y1. Entonces, en la coordenada x estaba la derivada respecto de x, que es esto. Entonces sería menos x vale 1. Raíz cuadrada de 6 menos 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado también. Porque valen 1 por esta, ¿no? 1, 1. Y acá es igual, menos 1 sobre raíz cuadrada de 6 menos x cuadrado que es 1 menos y cuadrado que es 1 también. ¿Ya? Entonces aquí calculamos rápidamente esto. La gradiente, vamos a aumentar un poquito más lento. La gradiente de z en el punto P resulta que ha sido en la componente x es 6 menos 1, 4. Raíz cuadrada de 4, 2. 1 sobre 2. Menos un medio. Y esto sale lo mismo, menos un medio. Y ese sería mi gradiente, mi vector gradiente. Excelente. ¿Ya? Listo. Entonces, con este vector gradiente, reemplazo en la formulita, hago producto escalar con este otro vector y lo divido entre el módulo de este vector y ya estaría la derivada de dirección. Vamos a anotar entonces eso rápidamente. Lo voy a borrar las derivadas. Derivadas parciales. Chao. Gracias por su participación. Entonces aquí tenemos la derivada direccional en la dirección S igual a gradiente en el punto por S dividido entre módulo de S. ¿Eh? Entonces la gradiente de Z es la gradiente de Z es esto menos un medio nuestro otro vector es 1, 2 y el módulo de 1, 2 es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿no? Módulo de vectores. Entonces sería raíz de 5 abajo, y aquí arriba que sale el producto escalar y con i's, j con j, y se suma todos los resultados, ¿no? Entonces en este caso ya menos un medio por 1, menos un medio por 2 es menos 1, todo está dividido entre raíz de 5. Esto es menos un medio menos 1, da menos 3 medios dividido entre raíz de 5, y sería finalmente ordenando extremos con extremos y medios con medios, menos 3 sobre 2 raíz de 5. Si quieren lo suben arriba el 6 de 5 multiplicando, ¿no? Por su conjugado, bueno, por raíz de 5 ¿no? Para que se vaya arriba. Y listo, con eso hemos acabado esta parte. Ahora, ¿cuál sería el máximo? Ustedes se acordarán, hemos hecho varias veces aquí en la S, en la dirección donde va a ser el máximo, va a ser el mismo gradiente de Z, acá, módulo de gradiente de Z. Cuando se multiplican dos vectores escalarmente iguales, entonces se vuelve módulo al cuadrado. Módulo al cuadrado dividido entre su módulo normal sería el módulo de la gradiente. Entonces el valor de una derivada en la dirección de la gradiente, en la dirección máxima, entonces sería el módulo del gradiente. El módulo del gradiente. Eso va a decir que sería raíz cuadrada de un medio al cuadrado más un medio al cuadrado. Ese es nuestro gradiente. Entonces sería un cuarto más un cuarto, dos cuartos. Dos cuartos dividen 1, 2 en 4 sería un medio. Sería raíz de un medio. Pero podemos anotarlo como 1 sobre raíz de 2. O subiendo la arribita podríamos poner raíz de 2 sobre 2. También. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque cuando sale aquí un cuarto más un cuarto sería 2 cuartos. Raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 4, 2. Eso también. Listo, eso sería entonces nuestro primer ejercicio. Vámonos al segundo. Dice, ese es interesante. Es mínimo, máximos y mínimos, ¿no? Dice que se halle igual a 4 sobre x. Vamos a ver. Lema 2. Y igual a 4 sobre x. Hallar la mínima distancia al origen. Hallar mínima
distancia al origen. Ya, entonces vamos a hallar un mínimo, o sea, tenemos que hacer máximos, mínimos, puntos extremos, ¿no? Hay que hacer una función, a esa función hay que aplicarle derivadas, las derivadas las igualamos a cero y de ahí sacamos cuánto vale ese valor, ¿ya? En este caso, pero ¿por qué camino nos vamos a ir? Vamos a analizar, ¿ya? Pero dependiendo de la función que vayamos a conseguir. Lo que tengo que minimizar es la distancia, no es. Ya ese cuidado van a tener. No tengo que minimizar esto, sino la función distancia. ¿Cómo es la función distancia? La función distancia es distancia es igual a la resta entre x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Eso no se van a olvidar. Lo bueno es que nuestro x1 y x2, a donde estamos apuntando, va a ser el origen. Es decir, que x1 vale 0 y y1 vale 0. O bueno, en este caso lo ponemos el x2. x2 y y2 es igual a 0. Esto es entre dos puntos, ¿no? De un punto a un punto, ¿qué distancia es? Esto es x1, y1, x2, y2. ¿No? Y es la distancia. Entonces, esta funcioncita, que lo hemos visto varias veces, va a reducirse, esto va a ser 0, esto va a ser 0, x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Este x1, x2, y2 resulta en nuestro problema, que es el origen. ¿Ya? Pues, pero este otro punto, dice, el x1 y y1 pertenece a esta curva. Esta curva que vamos a hacer la mínima distancia hasta el origen, ¿no? Entonces este punto pertenece a cierta curva. ¿Ya? Esta curva es una función y igual a 4 sobre x. ¿Ok? Entonces, si no hay así problema, empezamos a resolver. Vamos a utilizar esto como función. ¿Ya? Yo quiero la distancia, pero si maximizo la distancia al cuadrado, también estoy maximizando la distancia. ¿Ya? O sea, no hay mucho problema si utilizo yo de cuadrado. No es necesario pasar la raíz cuadrada. ¿Ya? Vamos a decir que esto va a ser f. Entonces vamos a decir f de x, y es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Con esto, esta es la función que vamos a minimizar. Y una vez que encontramos la mínima distancia, vamos a sacar el cuadrado como raíz. Como va a ser el mínimo valor, a sacar la raíz cuadrada al mínimo valor, entonces vamos a sacar la menor distancia. ¿No? Listo, este es nuestro objetivo. Entonces, esta es la función a minimizar. Y esta es nuestra restricción. Exacto. Este puntito no puede ser cualquier punto en el espacio, sino está restringido a esta curva. Entonces, esta es nuestra función a maximizar. Pero esta otra es nuestra restricción. Entonces tenemos dos caminos. Un camino es reemplazar, ya hemos hecho varias veces esto. Un camino es reemplazar la restricción en la función. Y esa función nueva debe derivarlo y obtenemos el... bueno, lo derivamos y volvamos a hacer y obtenemos el máximo. Pero en este caso decíamos las derivadas serían más complicadas, ¿no? Este caso sería muy sencillo porque viene si ustedes ven ya aquí, va a quedar 4 sobre x al cuadrado y solamente va a quedar x, sería derivada respecto de x nomás. Y no es el propósito tanto del curso, ¿no? Así que vamos a llegar por el otro lado. Vamos a ir por Lagrange, ¿ya? Entonces, ¿qué nos propone Lagrange? Nuestro objetivo con el Lagrange, bueno, ¿de dónde partimos con el Lagrange? Es de formar una función g, que es nuestra función de f, que vamos a maximizar, más lambda veces, o una constante k, digamos, ¿no? Pero un multiplicador por la restricción. Esta restricción, pero tiene que estar igualada a 0. Entonces hay aquí varias formas en las que podríamos anotar nuestra restricción. Nuestra restricción podemos anotarla, por ejemplo, así. Podemos decir y es igual a 4 sobre x, ¿verdad? Pero también podemos decir x por y es igual a 4. Y el 4 lo vamos a restar. ¿No ven? Y esto sería igual a 0. Esto sería... no se nota, ¿no? Mucho. Aquí abajito, ¿no? X por y es igual a 4. Y si lo pasamos a restar, x por y menos 4 es igual a 0. ¿No? Esa sería nuestra restricción fija. Una despejadita. Depende de ustedes cómo hacen la despejada, ¿no? Puedo hacer
y menos 4 sobre x. También no hay problema. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser esta opción. X es, digo, f es x cuadrado más y cuadrado más lambda veces, y esto igual a 0, vamos a decir que es x, y menos 4 igual a 0. Esta es mi restricción, phi. Entonces aquí vamos a anotar x, y menos 4 igual a 0, ¿no? Igual a base. Esa sería la función de Lagrange que vamos a utilizar. En esta función de Lagrange, la derivada debe ser rápida, teóricamente, ¿no? O sea, para eso lo hemos hecho así como está. La derivada debe ser rápida. Entonces vamos a anotar las derivadas aquí abajo. Así. Vamos a obtener g respecto de x y g respecto de y. ¿Cómo sacamos respecto de x? 2x. Este no tiene x, es una constante, 0, chao. Aquí es lambda por x por y. La constante sería lambda por y. Y la derivada de x es 1. Y menos lambda por 4 es una constante, se van a eliminar. Y en el otro derivada respecto de y sería 2y. ¿Ya? Y aquí lambda x sería la constante. Lambda x sale. Y lambda y, digo, la derivada de y es 1. Lambda por 4 es una constante, derivada respecto de y. Listo. Entonces ahora estos dos lo igualamos a c. Tenemos que utilizar esta y esta ecuación. ¿Ya? Entonces tenemos las ecuaciones 1, 2 y 3. Lo que yo les recomiendo es que puedan hallar ustedes despejar la lambda. Digo, despejar la x y la y en función del lambda. En este caso creo que no se puede. No está tan a la vista, ¿no? O despejan la x y la y respecto del lambda, o la lambda respecto de x y y, no hay problema. A ver, pensamos un cachito. ¿Cómo vamos a hacer la despejada? Mientras tanto voy a estar borrando la parte de arriba. Así te lo vamos a borrar. Este es el planteamiento. ¿Ya? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Una opción sería sacar la y. XY menos 4. Esto podemos anotarlo como que, o sea, de la ecuación 3, podemos decir, no es 3 romano, es 3 romano. Podemos decir que x por y es igual a 4. ¿Ya? Vamos a procurar obtener aquí x por y en algún lado. Ya. Vamos a multiplicar a la 1 por x. Va a aparecer aquí xy. Aquí va a aparecer x cuadrado. Pero cuando aparezca xy, voy a decir xy es igual a 4 y le voy a poner aquí el número 4. Y puedo despejar por x, igual acá. Y luego x por y es igual a 4 y resolvemos. Vamos a ir por ese lado, ¿ya? Vamos a intentar esto. Vamos a multiplicar al 1 por x. X por 1. Toda la ecuación por x. Entonces aquí sería 2 por x, entonces sería 2x cuadrado. Luego sería más lambda y por x sería lambda x y. O sea, y acá sería 2y menos lambda x o más lambda x. Aquí sería. Vamos a multiplicar ya también, si ya tengo aquí la x, entonces multiplico por y. Y por 2. Entonces vamos a multiplicar por y. 2 por y cuadrado. Más lambda x por y. Es igual a 0. La idea aquí es que este x por y es igual a 4 y este otro x por y también es igual a 4. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Vamos a decir 2x cuadrado más lambda por 4. 4 lambda.
Aquí va a ser 2y cuadrado, 4 lambda. Listo. Vamos a despejar de aquí la x y la y. Uy, pero está al cuadrado, ¿no? Entonces, no hay problema. Aquí vamos a hacer esto lo vamos a elevar a los dos lados al cuadrado. Se me ocurre, ¿no? Elevando a los dos lados al cuadrado quedaría x al cuadrado por y al cuadrado. ¿Ya? Es igual a 16. Entonces no vamos a despejar necesariamente el x, sino x cuadrado. ¿Ya? Más bonito. Entonces aquí despejando la x, ahorita dividiendo entre 2, este hace 2 y este hace 1, ¿no? Podemos utilizar eso. Pero vamos a hacer que este 4 lambda pase al otro lado. Y o sea, con negativo, ¿no? Uy. X cuadrado es igual a menos 4 lambda. Y el 2x que tendría que estar acá va a pasar a dividir. Pero 4 dividido entre 2 es 2. Así que finalmente va a quedar menos 2 lambda. Y este otro sería y al cuadrado, también es 4 lambda, va a pasar a restar, luego el 2 divide, entonces sería menos 2 lambda. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ahora vamos a multiplicar x cuadrado por y cuadrado y va a estar acá. Y vamos a poder sacar lambda. Vamos a terminar reemplazando todos estos dos acá. Entonces x cuadrado es menos 2 lambda. Menos 2 lambda. Ay, al revés le he escrito la lambda. Uy, de cabeza estoy. Menos 2 lambda por y cuadrado, que es menos 2 lambda también. Es igual a 16. Menos por menos más 2 por 2, 4. 4 lambda cuadrado es igual a 16. ¿Cuánto vale lambda? El 16 dividido entre 4 es 4. Raíz cuadrada de 4 es más menos 2. Espero que se haya podido entender. Es lo que se me ha ocurrido ya de plano, sin ver cómo podemos resolver. Ya, o sea, también estoy haciendo en vivo el ejercicio, no estoy repasando algo que ya he revisado o que ya lo haya hecho, digamos. ¿No? Quiero sentirme como ustedes, digamos, ¿no? Cuando dan el examen. Pero en mate necesitan siempre, ¿cómo se dice? Inspiración. Una parte muy importante de la mate es inspiración. Eso puede ser así, ¿no? Y la otra parte es lanzarse. O sea, la mayor parte del tiempo hay que lanzarse por una opción y tratar de hacerlo, ¿ya? Manteniéndose, pero en las reglas que hemos aprendido, ¿no? Manténganse en las reglas. Aunque sepan una sola regla, agárrense de esas reglas y manténganse ahí. Y con éxito peleen, ¿no? Eso es lo que se hace en Mac. Una vez que tenemos lambda, tenemos dos opciones, ¿no? Del lambda 1 y del lambda 2. Uno va a ser 2 y otro es menos 2, ¿ya? Debido a esto, el x cuadrado va a tener dos soluciones y el y cuadrado también va a tener dos soluciones porque al sacarle raíz cuadrada no va a ser el problema, ¿no? Nosotros vamos a meter aquí las formulitas. El x es raíz cuadrada de menos 2 lambda. Uy, y el y es también raíz cuadrada de menos 2 lambda. Tengo opción de sacar números complejos, pero no en esta oportunidad, porque si pongo 2 acá, 2 por 2, 4, menos 4, raíz de menos 4 es 2i imaginario. Entonces, él no me va a servir. ¿No ven? Vamos a reemplazar más bien el menos 2. El menos 2 vamos a reemplazar acá bonitos. Entonces, si reemplazo el menos 2 en estas otras dos ecuaciones, entonces menos 2 por menos 2, 4. Menos 2 por menos 2, 4. Raíz cuadrada de 4 más menos 2. Entonces, x es más menos 2 y es más menos 2. Ya, en este caso, si saco la opción positiva es 2. Si saco el lado positivo, entonces 2. Saco el lado positivo, también es 2. Saco el lado negativo, es menos 2. Saco el lado negativo, es menos 2. Listo. Con eso debería poder... Ya tengo dos puntos críticos. El 2, 2 y el menos 2. Pero... ¿es máximo o es mínimo? Entonces vamos a verificarlo con el criterio de segunda derivada. Necesito la segunda derivada respecto de x y la segunda derivada respecto de y. Y ya lo hemos borrado la f. Nuestra f, vamos a recordar, aquí te lo vamos a poner como fantasmita. Así, esa era nuestra f. ¿Cuál es su segunda derivada respecto de x?
X cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Entonces, la derivada de X, esto se hace cero. De X cuadrado, 2X. La derivada de 2X, 2. Y del Y respecto de Y sería 2Y, derivada respecto de Y, 2 también. Son positivos los dos resultados. Positivo, positivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que por cualquiera de los lados, estos puntos son sí o sí mínimos. ¿Eh? Estos puntos sí o sí son mínimos. Esa es nuestra conclusión. Pero no nos han pedido el punto donde se hace mínimo. Eso es diferente, ¿no? Ahorita nos piden. Ah, bueno, sí. El punto donde se hace mínimo es 2, 2. Ah, qué interesante. Pero ¿qué nos pide el tema, amigo? Ah, no, nos pide la mínima distancia, ¿no? Dice el punto donde va a haber mínima distancia, si no nos pide cuánto vale esta distancia. Entonces hay que reemplazar en la fórmula original de la distancia, ¿no? Esta parte del cálculo de la sustitución de las ecuaciones lo voy a borrar. Ya saben, pero más o menos cuál es el truco, ¿no? Del Lagrange. Una vez que lo practican o que lo hacen varias veces, entonces ya la idea se queda. Pero que se está pidiendo quedar. ¿Bien? Entonces aquí sería 2, 2. ¿Ya? Entonces ahora reemplazamos en nuestra función f. Nuestra función f era, bueno, no queremos la función f, no, nosotros hemos dicho, ¿no? La f es d al cuadrado y eso es x cuadrado más y al cuadrado. Con este punto el f se hace mínimo, entonces la d ya es mínima. Directo reemplazamos en la d. d es x cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y lo reemplazo. Y lo interesante es que si reemplazo el 2 al cuadrado o el menos 2, se hace 4. El 2 o el menos 2 también se hace 4. ¿Ya? O sea, no hay problema. Para cualquiera de los puntos va a valer lo mismo. 4 más 4. Es igual. 4 más 4, 8. Raíz cuadrada de 8, la cálculo dice que es 2 raíz de 2. Bueno, factorizando el 2 por delante, ¿no? Ese sería nuestro resultado. Esta es la mínima distancia. Listo, ese sería el problema número 2. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo correcto? Vamos a ir al siguiente problema, que sería el problema número 3. Ah, este es integrales, ¿ya? Pues vamos a entrar a las integrales. En eso sí había dificultades, eso vamos a explicar con más calmita todavía. Espero que se pueda poder entender. Todavía tenemos tiempito, nos quedan como... Uy, 7 minutos. Alcanzamos a hacer. Creo que la mayoría se ha ubicado este, ¿no? Pero había una mañita, era diferente del de su tarea, digamos, ¿no? Dice así, calcular mediante el integral doble el área de la región del plano XY, limitada por. Entonces, la pregunta 3, y es igual a 9 menos x cuadrado y y es igual a 8x. ¿Ya? Es la pregunta 3. Listo. Ahora esto vamos a plantear primeramente, vamos a hacer un dibujito. Siempre un grafiquito. Mientras mejor este grafiquito, mejor vamos a entender el problema. ¿Ya? Habíamos visto nosotros ya que esta función es una parábola invertida. Menos x cuadrado significa que va a estar abierto hacia abajo. ¿Vale? Nuestro punto más alto va a ser el 9. ¿Por qué? Si yo reemplazo x igual a 0, 0, entonces va a dar y igual a 9. Cuando x vale 0, y vale 9. ¿Ya? Y cuando y vale 0, este va a pasar a otro lado a sumar, x cuadrado es 9, entonces sus resultados son más 3 menos 3. Entonces sería una, así. ¿Y cómo es y igual a 8x? 8x es una recta dependiente de 8. O sea, si ustedes ponen un punto acá, 8 por 0, 0, 1, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, ¿no? Y para el 1, menos 1, menos 8, para el 2, menos 16, así sucesivamente, ¿no? Entonces se va a formar una recta. Yo lo voy a hacer un poquito acá para que choque, ¿ya? Porque la idea es que ahorita hallemos el choque entre estas dos curvas, ¿ya? Por si acaso. Ahora es una función de tercer grado que necesito, lo voy a generar para que estas dos funciones choquen. ¿Ya? ¿Por qué? En la tarea que yo les he enviado, aquí había una tercera recta que era el x igual a 0 y esto nomás era el área que había que calcular. Pero en este caso lo hice solamente entre estas dos curvas. Entonces, entre estas dos curvas, el primer punto de contacto es este y el segundo punto de contacto es este. Entonces, el área es toda esta región. ¿Ya?
¿Cómo hallo puntos de intersección? ¿Cómo hallo dónde dos curvas se cruzan? Dos curvas se cruzan, puedo hallarlo por sistema de ecuaciones. Entonces, para encontrar los dos puntos de cruce, decimos y1 es igual a y2, nada más. Entonces, 9 menos x cuadrado es igual a 8x. De donde el x cuadrado lo puedo pasar a este lado, positivo, 8x, y el 9 pasa aquí a restar. Puedo factorizar, más, aquí x más por menos, menos. Dos números que restados, porque son diferentes, me dan 8 y multiplicados me dan 9. 9 y 1. 9 menos 1, 8, y 9 por menos 1, menos 9. Listo. Entonces de aquí nos sale que el x, uno de los puntos de cruce es menos 9, y el otro de los puntos de cruce es 1. Entonces más o menos en el 1 debería producirse un choque. Ah, ¿y cuánto vale la y en ese punto? Por si acaso, estamos a ver, para ver si es x simple y y simple, ¿no? La y en este punto va a valer menos 9, puedo reemplazar en cualquiera de esos dos. Menos 9 por 8, menos 72. Menos 9 al cuadrado es menos 81. Menos 89, menos 81, 72, negativo. ¿Bien? 1. 1 por 8, 8. Listo, esos serían nuestros puntos de cruce. Este es el punto 1 y este es el punto menos 9. Ya, por si acaso. El 1 y el menos 9. Ahora nos toca elegir el orden de integración, el sentido de integración, en qué vamos a integrar. Se ha dicho, ¿no? Si vamos a hacer en este sentido, en y simple, si yo hiciera en y simple, voy a barrer desde el punto de menos 72 hasta 9. Pero el problema es que aquí las funciones que están chocando aquí es recta, parábola, recta, parábola, parábola, parábola. En esta partita hay parábola, parábola, ¿no? Y eso me arruina toda la operación. Entonces vamos a hacerlo aquí simple. Si lo hago aquí simple, en ese sentido, todo el tiempo tengo arriba la función y abajo la otra función. ¿Sí? Entonces me conviene hacerlo en este sentido. Vamos a integrar de esta manera. ¿Ya? ¿Y cuáles son entonces nuestros límites? El superior va a ser la parábola y el inferior va a ser la recta. Entonces planteamos la integral doble. El límite, la curva que va por arriba es x 9 menos x cuadrado. Y la curva que va por abajo es 8x. Diferencial de y. Para la y tiene arriba límite superior, límite inferior. ¿Verdad? Y para la x es x simple, entonces me muevo desde este punto, que era menos 9, hasta el 1. ¿Ya? Y esto lo vamos a resolver rápidamente aquí arriba, de manera brusca. Sería integral de 9 hasta 1, de menos 9 hasta 1. Esta integral se va a integrar con diferencial que da y, límite superior, reemplazo 9 menos x cuadrado, menos el límite superior, digo menos el límite inferior, por diferencial de x. Y finalmente reemplazo los límites, entonces sería, no integro, sería 9x menos x cubo tercios menos 8x cuadrado medios, que 8 medios sería 4. ¿Ya? Esto hay que reemplazarle el menos 9 y el 1. Entonces el 1 sería 9, 1, 9 por 1, 9. 9 al cubo es 729 dividido entre 3 es 243. O sea, es 9 al cuadrado 81 por 4, 324. ¿Ya? Ese sería, ay, perdón, era el 1 primero. Aquí era el 1, un tercio, y aquí era menos 4. Menos el menos 9, ahí sería menos 81. Menos al cubo es menos. Por menos es no más. 9 al cubo, hemos dicho 729 dividido entre 3, 243. Y aquí 9 al cuadrado, 81, 81 por 4 es 324. Menos, el menos se vuelve más y con el menos se vuelve menos. 324. Lo que finalmente menciona la calculadora nos da un valorcito de
500 tercios. Y esa sería la solución, ese sería el valor del área. ¿No se notó? El problema número 4. Según la hojita dice, calcula el volumen de la región del espacio XYZ encerrada por... y ahí necesitamos una visión de los planos. Y aquí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es geometría analítica, ya por llegar. Punto número 4. Problema número 4. Hallar el volumen encerrado. ¿Ya? Encerrada por X igual a 0. E igual a 0. Z igual a 1. Y Z es X más Y. Listo. Anteriormente, cuando estábamos en problemas en 2D, por ejemplo, si yo tengo una curva y quiero ver dónde cruza con otra curva, en este caso una recta, pero vamos a decir que es curva. Si yo quiero encontrar estos dos puntos de intersección, necesito hacer un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Necesito igualar las dos curvas. Y es igual a Y, entonces lo igualo y saco cuánto vale el X, cuando se me chocar. ¿Ya? Ese es el detalle acá. Para poder resolver, para poder hallar la intersección entre dos curvas, va a producirme un punto. Ojo, ¿ya? En el caso del 3D, si es que yo voy a intersectar en, no sé, a ver, un plano con otro plano, cuando haga intersectar estos dos planos, va a haber una recta o una curva, sería el cruce de dos planos, incluso si este plano estuviera así curveado. ¿Sí? Entonces se produce una curva aquí adentro. ¿Vale? En la intersección de dos planos va a dar una curva. Ese es el detalle. ¿Ya? Dos curvas intersectadas me dan un punto, pero dos planos, dos superficies intersectadas me van a dar una curva. ¿Ya? Ojo, eso es lo que vamos a poner acá. ¿Ya? Nuestra idea es hallar cómo es esta figura. Nos dicen que X es igual a 0 y que Y es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se va a producir este volumen? Vamos a verlo en 3D. Acá lo tengo, una graficadora en la compu que tiene, ahorita le hemos puesto las funciones. En el examen decía, en el plano XY, bueno, ahorita en la hojita que me han mandado, el inbox dice, en el espacio XYZ. Ya, pero igual, o sea, si es que nos están dando superficies, las superficies dentro de ellas van a encerrar un volumen, ya, por si acaso. Vamos a compartir la pantalla. Aquí la hojita del inbox. Este es, ¿eh? Aquí se están formando los tres planos. Ese es el plano Y igual a 0 es todo este plano. Es este planito. Y igual a 0. Y X igual a 0 es este plano. El X es el eje rojo, por si no saben. Este es X igual a 0. Nuestro plano, amigo, es este, el X más Y. ¿Ya? Y ahí se forma un triangulito, si lo pueden ver. Aquí. Abajo no se forma nada. Si ustedes quedan por abajo, no cierra nada, no cierra nada, no cierra nada, no cierra nada. Pero aquí se forma una pirámide. Que si nosotros lo tapamos con una función más, que es z igual a 1, ¿sí? Ese triangulito que estaba aquí abierto se ha cerrado por esto. Vamos a tratar de graficar eso. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hallar es los límites de una cierta figura en 3D. Entonces, ¿cómo hallo los límites de una cierta figura en 3D? De un cuerpito en 3D encerrado entre superficies. Igual que yo he hecho para una curva, para hallar esta figura, tengo que igualar y encontrar estos puntos de intersección. En nuestro caso serían las curvas de intersección. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hallo las curvas de intersección? Tengo que igualar, ¿ya? Curva por curva. Esta es una curva, digo, esto es una superficie,
otra superficie y otra superficie. Nos vamos a hallar las intersecciones entre cada una de ellas. ¿Ya? Esta es la clave, él es el problema. Él queremos ubicarlo, porque nosotros sabemos cómo es la forma de un x igual a 0, un y igual a 0, son planos, ¿no? El x igual a 0 es este plano, ¿no? Si este fuera en 3D, triste el planeta en 3D a comparación de lo que sale en la compu. ¿Ya? Entonces, cuando el x es igual a 0, se refiere a los otros dos ejes, entonces sería a todo este plano. ¿Ya? Este es el plano x igual a 0. Ahora, para y igual a 0, se refiere a los otros dos ejes. Entonces el plano que contiene y igual a 0 sería este otro. ¿Ya? Este planito es... Uy, tan feo me he churado, che. Y eso que soy de mecánica. Perdón. A sus ojos. ¿Ya? Este sería y igual a 0. ¿Y cómo sería el z igual a 1? El z igual a 1 a una alturita de 1. Trazaríamos un plano paralelo al XY. ¿Ya? Pero vamos ahora a ubicar este planito, el X más Y. Yo quiero saber el X más Y en qué parte va a chocar con estas otras dos superficies. ¿Ya? ¿Y en qué partes va a chocar con esta superficie? Entonces, primeramente, para no hacer muy complicado el dibujo, vamos a saltarnos este primeramente vamos a hacer que choque con estas dos. Entonces, ¿cómo hacemos intersección entre la curva 1, la curva 2, la curva 3 y la curva 4? Las superficies, ¿no? Vamos a hacer primeramente entre 1 y 4. Entre 1 y 4. Entonces, hay que igualar, ¿ya? X es igual a 0 y Z es igual a X más Y. Como X es igual a 0, se anota 0 más Y. Y nuestra gráfica sería Z es igual a Y. Esa es la curva donde se intersectan el 1 y el 4. Ya queremos saber cómo es el 4. Entonces el 4 vamos a chocar contra todas las superficies. El 4, ¿cómo choca con el 2? Ay, perdón, lo borro. El 4, ¿cómo choca con el 2? Entonces decimos acá, el 2 y el 4 van a chocar. X más Y, pero la Y dice que vale 0 para el 2. Entonces Z es igual a X. Ahora, ¿cómo represento estas curvitas, estas curvas que se han plasmado en estos ejes entre Z y Y? Entonces, ustedes se ubicarán que cuando yo decía aquí, esto es Y y esto es X, la función Y es igual a X, el 1 es igual a 1, el 2 es igual a 2, el 3 es igual a 3. Se forma una diagonal principal que tiene un ángulo de 45 grados, ¿ya? Entonces acá dice que Z es igual a Y. Entonces Z es igual a Y. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Va a salir una diagonal así. ¿Y cómo va a ser en Z igual a Y? Digo, en Z igual a X. Mismo en el plano ZX. Z 1, 1, 2, 2, 3, 3 y así sucesivamente. Ahí choca nuestro plano con esas dos, ¿ya? Con esas dos superficies. En estas curvas choca el plano 1, 4 y 2 con 4. ¿Ya? El 4 está chocando con 1 y 2. Por último, ¿cómo choca el 4 con el 3? Y eso va a ser la tapita, ¿ya? Finalmente. Entonces el 4 con el 3, o el 3 y 4, chocan de la siguiente manera. El z vale 1, ya lo dice, ¿no? Directamente. Entonces va a ser 1 es igual a x más y. Y esto ya no se puede anotar así como una... No se puede anotar simplemente así como una curva, ¿no? Tenemos que analizarlo, esto cómo vamos a resolver. Vamos a despejar la y, ¿ya? Es lo más cómodo ahorita. Y el x pasa a restar 1 menos x, ¿ya? Esa curvita es la que vamos a formar. ¿Cómo es y igual a 1 menos x? ¿Ya? Entonces, y es igual a 1 menos x. Aquí está un poquito complicado de dibujar, a no ser que lo miren de este lado. ¿No? Aquí está la y aquí está la x, y aquí puedan dibujar, que es
Esta es recta, esta es una recta. Pero más rápido decimos, si x vale 0, si x vale 0, ¿cuánto vale y? X vale 0, y vale 1. Y si y vale 0, ¿cuánto vale x? Entonces, si y vale 0, el x pasa a sumar, x es igual a 1. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer estos dos puntitos. Cuando el x vale 0, y vale 1. X vale 0, y vale 1. Y cuando x vale 1, y vale 0. X vale 1, y vale 0. Entonces, se forma una curvita. Un momentito, listo. Una curvita así. ¿Ya? Pero no se forma en el plano XY, ¿ya? Ojo, ojo al detalle, se forma en el plano Z igual a 1, ¿ya? Entonces, acá arriba, la tapita que va a venir aquí, ¿no ve? Va a cerrar en esta misma altura. Eso. Y nuestro plano Z igual a 1, nosotros sabemos que viene por 1. Este es nuestro plano Z igual a 1, ¿ya? Y ahora todo el volumen está comprendido acá. Ese sería nuestro volumen, ¿ya? Y esta es su proyección hacia abajo, estito. Vamos a lo mejor acá, ¿no? Su proyección hacia abajo sería esta sombrita de esta línea, de aquí a aquí, ¿no ves? Esta linecita, la proyectamos, es la misma que hemos sacado hace rato, esta línea y esta línea, ¿ya? Listo, esa sería nuestra gráfica aproximada. Entonces, lo que les recomiendo, pueden igualar curva con curva para saber qué curvas se están formando, ¿no? Cuando superficie con superficie igualan, entonces las curvas surgen, ¿no? Espero que se esté notando bien, si no, a ver, podemos remarcarlo con rojo. Aquí, aquí. Es la tapita que está en el plano Z igual a 1. Esta tapita está viniendo por arriba. ¿Ya? Esta es una superficie y esta de acá abajo es otra superficie. Entonces en Z no vamos a hacer curva de curva superior, curva inferior, ¿no? En 3 dimensiones partimos de este detallito, ¿ya? Si nosotros hacíamos una curva, digo en una integral doble, entre funciones, para y es funciones de x, entonces son curva superior y curva inferior. Y para el x es solamente un punto a otro punto. En una integral triple, ojo a ese detalle, ¿ya? dz, dy y dx. Nosotros, para el x, digo, para el z, no vamos a poner curvas superior e inferior, sino se pone superficie superior y superficie inferior. Aquí se pone curva superior y curva inferior. Y aquí sería punto, punto. De ese punto hasta el punto. Inferior a superior. Ojo, aquí era curva a curva y aquí es punto a punto. ¿Ya? Eso quiero que se entienda para que podamos hacer bien este problema. ¿Ya? Entonces vamos a borrar esta parte de las intersecciones y vamos a empezar a resolver. Ya, ojo, puntos importantes. Esto vale 1 en Y, esto vale 1 en X. Esta altura también vale 1 en Z. ¿Ya?
Vamos a borrar esto. Listo. Vamos a escribir entonces finalmente la integral triple, ¿ya? Para un diferencial de volumen. El diferencial de volumen es de x por dy por dz, pero varía el orden, ¿ya? En este caso ya no vamos a pensar tanto en x simple, z simple, porque no estamos en un plano, tenemos que trabajar en el espacio. Cuando vayamos al plano vamos a buscar x simple o y simple, ¿ya? En el espacio entonces vamos a empezar por las superficies. ¿Qué superficies se notan claramente? Aquí se nota claramente esta tapita, que es z igual a 1, una tapita constante, una tapita inclinada, que es esta otra. ¿Vale? Entonces esta curva superior es z igual a 1. Vamos a poner en la integral. Aquí, estamos buscando. De z, z varía desde esta curva de abajo, la curva inclinadita, hasta la curva tapita. Entonces la curva inclinada era z es igual a x más y. Y la curva tapita y la superficie tapita es z igual a 1. Superficie inferior, x más y, es esta, y superficie superior es 1, esta tapita. De esta a esta superficie está llena. Y luego nosotros tenemos que hacer el de x de y, como hacemos siempre, pero con la superficie proyectada, ¿ya? Entonces, esta es la superficie proyectada. La proyección sería esta. Su sombrita que está proyectando ese cuerpito. Esa sombrita es la que yo tengo que ir moviéndome. O sea, la z estoy haciendo variar en toda esta región de aquí abajo, en todo el triangulito. Entonces tengo que moverlo por todo el triangulito. Y aparte estoy tomando en cuenta las alturas. Superior, menos inferior, superior, menos inferior, superior, menos inferior, superior, menos inferior, por todo este triangulito. Entonces mi de x de y tiene que abarcar toda esa región proyectada en x y. ¿Ya? Como las curvas estaban claritas en la z, entonces esos son los límites de la z. Pero ahora el área donde yo voy a hacer la de x de y va a ser su proyección. ¿Ya? Listo, entonces partimos de ahí. Vamos a verlo de este enfoque. Este angulito. Y x, ¿no? Entonces, puedo hacerlo x simple o puedo hacerlo y simple. Si lo hago x simple, me movería del 0 hasta el 1 para integrar. ¿Ya? Y las curvas de la y serían estas. Curva superior, curva inferior. ¿Ya? Entonces, el punto sería del 0 hasta el 1, porque es 0 constante, ¿no? 0 hasta el 1 para la x. Para la x, entonces sería aquí al borde, ¿no? Del punto 0 hasta el punto 1, de todo este borde hasta este punto 1, en x simple, y en y su curva superior está inclinada y su curva inferior es 0, y igual a 0. Entonces aquí anotamos la curva inferior sería y igual a 0. Y la curva superior es esta inclinadita que hemos sacado en algún lado cuando hemos igualado, que era y igual a 1 menos x. Bueno, aquí creo que estaba, ¿no? Aquí bajito decía x más y igual a 1 y y es igual a x a 1 menos x. Así estaba, ¿no? Esta es la curvita, ¿ya? Esta curvita que estaba aquí proyectada precisamente. Y que hemos subido aquí al z igual a 1. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Para z, superficie con superficie. Para y en este caso, porque hemos cogido que sea x simple, para y sería curva con curva. Curva superior, curva inferior. Y para x que hemos escogido que sea el simple, entonces del punto hasta el punto, del 0 hasta el 1, del 0 constante hasta el 1. ¿Sí? Listo. Eso sería entonces nuestra integral. Y eso hay que resolver. ¿Ya? Espero que se haya podido entender el planteamiento, de tratar de hacerlo con detalle, pero a veces dibujar aquí es un poco complicado. En el plano 3D se sería mejor, digo en el gráfico 3D se sería mejor. Solamente que se ha colgado un poco mi compu en esta parte. Vamos a ponerlo bien. Vamos a realizar la integral. Ojo, detalle importantísimo, importantísimo. En la Z principalmente va a ser superficie con superficie. ¿Ya? Y luego proyectamos su sombrita y en la sombrita hacemos y simple o x simple. ¿Ya? Ay, no he borrado la integral.
pero lo tengo en la cabeza. Igual me dicen si está bien. Integral, integral, integral. Me acuerdo que z iba de z igual a x más y. La curva igual a la superficie inclinada y aquí era la superficie tapita. Aquí era de y igual a 0, que era una recta, hasta la diagonal, que era y1 menos x. Y este iba de 0 hasta 1. Entonces el diferencial era primeramente respecto de z, el otro era y el otro era x. Podía haberse hecho y simple también, sí, hubiera sido del 0 hasta el 1 y la curva hubiera sido la inclinada. Yo tengo que la llevo mejor por eso, x simple. ¿No? No hay ningún problema. Entonces empezamos. Integral con diferencial, chao. Límite superior menos límite inferior. Entonces sería los demás se copian. Esto se va chao, chao. Quedaría z, el superior menos inferior, 1 menos x menos y. Ojo, no, o sea, es superior menos inferior. O sea, 1 menos todo esto, menos x menos y. ¿No? De y de x. Ahora hay que integrar respecto de y. Respecto de y, los demás son constantes. X es constante, ya no nos interesa. No, no es que no nos interesa, ¿no? Sino lo podemos sacar de la integral, ¿no? Integral de 1 de y. Integral de 1 de y. O sea, integral con diferencial se va y queda solamente y. Ay, pero vamos a hacer el otro, ¿no? Entonces aquí la integral de 1 era y. La integral de x, entonces ya la integral x de y. La x es una constante, se sale. La integral de y, chao, chao, xy. Entonces sería menos xy. Y la derivada de y de y, la integral de y es y cuadrado medios. Ya he hecho la operación integral, he integrado cada unito, y los límites son desde 0 hasta 1 menos x. Todo con diferencial de x. Seguimos. Entonces reemplazamos los límites superior. A la y hay que reemplazarle todo esto, y a la y hay que reemplazarle 0. Pero cuando reemplace y es 0, 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? El 1 menos x es el problema. Entonces reemplazamos con calma, con toda la calma del mundo, pero bien. O sea, la cosa es que salga bien. Entonces sería 1 menos x menos x por 1 menos x menos 1 menos x, todo al cuadrado sobre 2. Y todo por diferencial de x, pero ya no me entra, ¿no? Ya. Entonces sería aquí igual integral de 0 hasta 1, 1 menos x por 1, x menos x por menos x sería más x cuadrado. Menos, aquí apareció algo feito, ¿no? Es 1 al cuadrado, el primero al cuadrado, menos el doble del primero por segundo, más el segundo al cuadrado, sobre 2. Todo por dx. Ya. Y ahora hay que ordenar esto. Vamos a hacerlo aquí arriba, lo voy a poner esta parte. La integral, uy, está yendo ya. Continuamos. Nos están durmiendo, ¿no? 1 menos x menos 2 cuadrado, menos x, ¿no? 1 menos 2x más x cuadrado menos, aquí ya podemos ir distribuyendo acá bonito, menos 1 medio, menos por menos, más 2 entre 2, 1x, más x, menos por más, menos x cuadrado dividido entre 2. Ahora integral de 0 hasta 1, hay que reducirlo un poquito para que sea fácil la integral, ¿no? Entonces sería primero entre x cuadrado menos x cuadrado medios sería x cuadrado medios. X menos 2x sería menos x. Y 1 menos 1 medio es 1 medio positivo.
diferencial de x. Uf, una última integral, y ya acabamos. Entonces la integral de x cuadrado, x cubo tercios, ¿no? Entonces sería x cubo sobre 3. Pero con ese 2 se vuelve 6. La integral de x es x cuadrado medios. Y la integral de un medio de x, integral con diferencia se va, y me quedaría un medio x. Simplemente. Todo esto desde el límite 0 hasta 1. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Esto ya es más de aguante, ¿no? Es de resistencia, este integral. Reemplazamos 1 y lo bueno de reemplazar 0 es que toditos van a ser 0, 0 y 0. Entonces arriba sería x medios, vamos a ponerlo acá, ¿no? Más bonito. A ver si con el reemplace 0, 0, 0, 0, 0. Pero con el 1 es la cosa. 1 al cubo, 1, 6. Menos 1 al cuadrado, 1, 2. Más 1 sobre 2. Finalmente, un medio con un medio. Chao. Entonces, finalmente quedaría que el volumen es igual a un sexto. ¡Wow! Lo podemos colocar como un sexto de unidades cúbicas, ¿ya? Por si acaso. Ya, un sexto. Como no hay una unidad que no se mueve, se pone u cubo. Cuando sacan el área, u cuadrado. Y ese sería entonces nuestro resultado. Un sexto sería el volumen que hemos sacado. Espero que se puedan entender planteamientos. Pues la integral es integrar una vez, integrar dos veces, integrar tres veces. Pero si el planteamiento no se está pudiendo hacer, entonces igual, vamos a integrar, nos atoramos, ¿no? Ya, vamos a terminar con el último ejercicio. Espero que se haya podido entender. Hemos extendido esto hartito para que se entienda precisamente bien. Uf. Problema 5. Lo frustrante de las integrales es que no todos tienen, ¿no? Una integración y a veces hay que utilizar métodos y eso es lo feito, ¿no? Pero después es bonito las integrales, ¿no? Si es que son sencillitas, al menos elige las sencillitas. Vamos al quinto. Dice, hay alfa de una operación en la expresión integral en coordenadas polares y eso no hemos, o no sé si se ha indicado o no se ha dejado claro. Nos están planteando una integral doble. Phi va a ir desde 0, phi va a ir desde 0 hasta pi. Y rho va a ir desde 0 hasta alfa. Rho va a ir desde 0 hasta alfa. Rho de pi. Uy, de tita se me ha hecho sobre la tita. Ok, ustedes saben que ese es un diferencial de área, ¿ya? En las coordenadas rectangulares, en x y y, nosotros tomamos un diferencial de x y un diferencial de y de forma un cuadradito de ancho de y de x. Entonces el área es de x por de y. En caso de las coordenadas polares, el área es diferente, ¿ya? Por si acaso. Las coordenadas polares consisten de un radio y de un ángulo. O sea, un punto en x y y se ubica con dos coordenadas. Pero en las polares, yo le doy un radio y le doy un ángulo. Igual estoy encontrando el punto. ¿Ya? Pero ¿cómo se halla un diferencial con estos coordenadas polares? Su diferencial de área es así. Así. En este sentido, es un diferencial de radio, diferencial de rho, este ladito. Y este otro ladito, el de acá, es un diferencial de ángulo. De este ángulo, su diferencialcito. Entonces tendría que ser diferencial de rho por diferencial de ángulo, pero el ángulo no tiene dimensión, no es una distancia. ¿Cómo podría hallar esta curvita? Esta curvita, diferencial de una longitud de curva, es radio por ángulo. En este caso sería radio por diferencial de phi. Entonces, este ladito nos es de phi
Este ángulo es, ¿no? De phi. Pero este ladito es rho de phi. Entonces, rho por d phi es su diferencial de área de las coordenadas polares, por si acaso. Otra forma para sacar eso es decir, dx, dy va a ser igual, el diferencial de área en este sistema es el jacobiano. Bueno, creo que así lo notamos, ¿no? Bien. Bueno, lo vamos a un así. Es el jacobiano de la transformación de eso y x, y por diferencial de rho por diferencial de phi. Eso también la formulita. O sea, con jacobiano podemos hallar, por si acaso, cuál es la transformación entre incluso los diferenciales. Y nosotros hemos sacado este jacobiano, que era simplemente rho, ¿ya? Por si acaso. Entonces sería rho de phi. Eso es de x de y. Es un diferencial de área, ya por si acaso. Ojo. Lo van a revisar en el libro. Hay estas formulitas, hay esas descripciones, hay esta explicación. Ya, pero si no lo sabían, ahorita las ecuaciones de transformación hemos anotado, o también nos ha dado el link. Estas son de ida, de x a, de las rectangulares a las polares, y de las polares a las rectangulares es simplemente coseno. O sea, tenían también en su propio, en las hojitas que les daba, ¿no? Para resolver. Estas son sus transformaciones. Ojito. Pero eso para qué nos sirve. Nos dice, alfa, queremos hallar. Pero ¿cuál es el área que vamos a calcular? Calcula el área del círculo de radio R, cuyo centro se encuentra en C0R. Entonces vamos a graficar ese circulito en XY. Y luego lo vamos a transformar en coordenadas, en estas coordenadas. O sea, vamos a empezar la X y la Y, lo vamos a volver a estas coordenadas y vamos a ver en qué superficie tengo que integrar. Eso no hemos explicado, tampoco hemos hecho mucho, pero por eso tal vez no lo hemos visto. Pero ya, ojo al detalle, ojo al detalle. Ya, coordenadas y esas son las ecuaciones de transformación. Vámonos entonces, dice el área del círculo de radio R, cuyo centro se encuentra en 0 y R. Entonces dice que el radio del círculo es R, pero su centro está en 0x, en 0R, dice. En X vale 0 y en Y vale R. Muy alto. Ese es su centro. Y su radio es R, entonces a una distancia de R, hacemos un circulito. Listo. Entonces la integral, ¿qué está haciendo? La integral me dice de 0 hasta pi. Está barriendo todito esto. ¡Fua! Esto está barriendo en ángulo simple, está barriendo todito esto. Pero lo que queremos es saber cuánto va a variar el radio. O sea, quiero una función que me describa esto para el radio. El radio va a variar así. Así va a ir apuntando el radio. Quiero esta función del radio. Para eso voy a reemplazar esto. Primero voy a sacar la ecuación de este círculo en XY y le voy a reemplazar estos dos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la función de este círculo en XY? Radio R, centro 0R. ¿Cómo es la ecuación de una circunferencia? X cuadrado más Y cuadrado es igual a radio al cuadrado. Esto es centreado, cuando el centro es 0, 0. Pero cuando es descentreado es X menos H al cuadrado, su coordenada en X del centro, y Y menos K, su coordenada en Y del centro. ¿No? Para el centro en X nos dicen que H vale 0, 0. Entonces sería simplemente X cuadrado. Pero el Y vale R, entonces sería Y menos el R mismo al cuadrado es igual a R cuadrado. De hecho podemos reducir la R cuadrado, pero hay que desarrollar esto, ¿no? Sería X cuadrado más el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado es igual a R al cuadrado. Y esta R cuadrado con R cuadrado se van. Listo, entonces yo necesito aquí una función, ¿no? Aquí es simplemente un punto, ¿no? De 0 a pi. Pero del rho necesito una función que tenga a phi. Este ladito tiene que ser una función de phi. Tiene que ser una función de phi. En este caso de phi no hay nada, ¿no? Es 0, rho igual a 0. Pero aquí esta función tiene que depender de phi. Entonces esto tengo que transformar. Ya, vamos a notar finalmente a qué se convierte esto, ¿no?
Sería x cuadrado más y cuadrado es igual, el 2y lo vamos a pasar a este lado, 2y. Esta es la curva que describe esto en coordenadas xy. Pero ahora vamos a utilizar esa ecuación de transformación para convertirlo en coordenadas rho theta. Rápidamente. Entonces sería coordenadas reemplazo x cuadrado sería rho coseno phi al cuadrado más rho seno phi al cuadrado. Bueno, también teníamos, ¿no? La ecuación anotada aquí y lo he borrado, perdón. Hemos dicho que eso es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Lo ve? Entonces x cuadrado más y cuadrado es rho. Directo. Más rápido. ¿Ya? Aquí era 2 por r, lo vamos a poner adelante. Y la y es rho. Rho seno de phi. ¿Ya? Ah, perdón. Esto es raíz cuadrada, ¿no? X cuadrado más y cuadrado sería rho cuadrado. Aquí era rho al cuadrado. Listo. Ahora, una rho con una rho se va, ¿no? Una rho con una rho se va. Y me queda finalmente mi función es rho 2r seno phi. Esa es la función que va a permitir calcular el radio para un ángulo phi. ¿Cuánto vale el radio? Para otro ángulo phi, ¿cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? Estoy disparando a estos puntitos. Estoy formando esta curva. Y esa sería la integral en coordenadas. Entonces es simplemente sustitución de ecuaciones de transformación para poder hallar las coordenadas, o bueno, la ecuación de una curva en